En enero de 1897, Elba Sue fue encontrada muerta en su casa en el condado de Greenbrier, en Virginia Occidental. Su esposo, Edward Sue, parecía devastado y no permitió que nadie se acercara a su cuerpo mientras era preparado para el entierro. El doctor local que fue llamado para examinarla registró la causa de muerte como desmayo eterno, un término vago que se usaba cuando la causa real era incierta. En un día, Elba fue enterrada y la mayoría de las personas del pueblo aceptaron la tragedia como algo natural. Sin embargo, su madre, Mary Jane Haster, no lo hizo. Ella creía que su hija había sido asesinada y afirmaba que el espíritu de Elba se le había aparecido varias noches seguidas, revelándole que Edward la había estrangulado. Con enojo, las afirmaciones de Mary Jane se propagaron rápidamente por la comunidad, llamando la atención de las autoridades locales. Aunque su historia sobre una visita fantasmal era difícil de probar, su determinación llevó a los fiscales a reabrir el caso. Las autoridades decidieron desenterrar el cuerpo de Elba para un segundo examen. Esta vez, una autopsia completa reveló que su cuello había sido quebrado y su tráquea aplastada, con marcas de dedos alrededor de su garganta. Los hallazgos contradecían directamente la versión inicial de Edward y mostraban evidencia clara de estrangulamiento. Edward Sue fue arrestado y juzgado por el crimen. Durante el juicio, Mary Jane testificó sobre las visitas del espíritu, pero la fiscalía se apoyó principalmente en la evidencia física y en las inconsistencias en las declaraciones de Edward. La defensa intentó presentar a Mary Jane como supersticiosa y poco confiable, pero su testimonio y los hallazgos científicos tuvieron más peso para el jurado. Al final, Edward Sue fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, donde más tarde murió. El caso del fantasma de Greenbrier es recordado como uno de los más extraños en la historia legal de Estados Unidos, porque fue el único caso en el que un testimonio sobre un espíritu ayudó indirectamente a lograr una condena por asesinato. En mayo de 1932, los residentes del distrito Atlas en Estocolmo empezaron a preocuparse después de no ver a Lili Linderström, de 31 años, durante varios días. Cuando la policía entró a su apartamento, encontraron una escena terrorífica. Lili, quien trabajaba como trabajadora sexual, fue encontrada muerta en su cama, desnuda y cubierta con una sábana. Su cráneo había sido aplastado con un objeto contundente y lo que más impactó a los investigadores fue que gran parte de su sangre parecía haber sido drenada de su cuerpo. Cerca de ella, la policía encontró un cucharón de salsa manchado de sangre, lo que llevó a la perturbadora teoría de que el asesino lo había usado para beber de la víctima. Los investigadores interrogaron a varios clientes de Lili, muchos de los cuales la visitaban regularmente. Pero los métodos forenses de la década de 1930 ofrecían poca ayuda. La policía descubrió que la última llamada telefónica que Lili hizo fue a uno de sus clientes, pero no había evidencia concluyente para relacionarlo con el crimen. A pesar de interrogatorios extensos y una búsqueda detallada en la zona, ningún sospechoso fue acusado. Los periódicos sensacionalizaron la historia, describiendo al asesino como un vampiro y añadiendo detalles ficticios sobre la escena. Con el tiempo, el caso entró en el folclore criminal sueco como uno de los asesinatos sin resolver más extraños y perturbadores del país. Ottari Majorana fue uno de los físicos teóricos más brillantes de Italia, a menudo comparado con Albert Einstein por su intelecto. Pero en marzo de 1938, en la cima de su carrera, desapareció misteriosamente. Abordó un barco de Palermo a Nápoles, pero nunca llegó a su destino. Antes de partir, envió 2 cartas contradictorias a su familia y colegas. Una sonaba como una nota de despedida, sugiriendo que tenía intención de quitarse la vida, mientras que la otra insinuaba que había cambiado de opinión y planeaba regresar. Después de eso, nadie lo volvió a ver. Las autoridades lanzaron una investigación exhaustiva, y sus pertenencias fueron encontradas a bordo del barco. La policía buscó áreas costeras, asumiendo que tal vez se había ahogado. Sin embargo, nunca se recuperó un cuerpo. Durante décadas, surgieron múltiples teorías. Algunos creen que Majorana se quitó la vida debido a la depresión y al estrés causado por su trabajo y problemas personales. Otros afirman que fingió su desaparición para escapar de la Italia fascista de Mussolini. Algunos incluso sugirieron que huyó a Sudamérica o se unió a un monasterio para vivir en secreto. El misterio se profundizó en 1955, cuando un hombre en Argentina parecía parecerse a Majorana, lo que generó nuevas especulaciones. Años después, investigaciones de la policía italiana en la década de 2010 concluyeron que el físico podría haber vivido en el extranjero por algún tiempo después de 1938, aunque esto sigue siendo incierto.
Hoffa fue uno de los líderes sindicales más poderosos de la historia estadounidense, conocido por dirigir la Hermandad Internacional de Teamsters. Su influencia se extendía más allá de los sindicatos y llegaba al mundo del crimen organizado, lo que lo hacía respetado y temido. Esa tarde, Hoffa dijo a sus amigos que se reuniría con dos hombres vinculados a la mafia, Anthony Giacolone y Anthony Provenzano, para resolver disputas. Testigos vieron a Hoffa esperando afuera del restaurante, pero después de eso, nunca más fue visto. Su desaparición desencadenó una de las investigaciones más grandes del FBI. Agentes siguieron cientos de pistas desde Detroit hasta Nueva Jersey, pero ninguna ofreció respuestas sólidas. Con el tiempo, surgieron teorías. Algunos creían que Hoffa fue enterrado bajo el antiguo estadio Giants en Detroit. Otros afirmaron que su cuerpo fue cremado o aplastado dentro de un automóvil. El FBI registró campos, casas e incluso vertederos, pero todas las pistas resultaron vacías. Sin evidencia física, el caso quedó estancado y en 1982 Hoffa fue declarado legalmente muerto. Muchos creen que su desaparición estuvo vinculada a su intento de recuperar el control de los Teamsters después de cumplir condena por manipulación de jurado y fraude. Su creciente independencia y su disposición a exponer actividades de la mafia podrían haberlo convertido en un objetivo. A pesar de los años, nadie fue acusado y el FBI aún revisa pistas ocasionales, mostrando la profundidad del misterio. En 1977, el pequeño pueblo de Circleville, Ohio, se convirtió en el centro de uno de los misterios más perturbadores de la historia estadounidense. Los residentes comenzaron a recibir cartas anónimas que acusaban a vecinos y figuras públicas de crímenes, infidelidades y corrupción. Las cartas estaban mecanografiadas con letras irregulares y revelaban información privada que solo alguien del pueblo podría conocer. Provocaron miedo generalizado, dividieron a la comunidad y volvieron sospechosos a los propios vecinos. Uno de los principales objetivos fue Mary Gillespie, una conductora de autobús escolar acusada de tener un romance con el superintendente escolar, Gordon Massey. El escritor exigía que terminara la relación y amenazaba con exponerla públicamente si no lo hacía. Cuando ella ignoró las amenazas, empezaron a aparecer letreros a lo largo de su ruta. Un día, cuando Mary intentó quitar uno, encontró una trampa con un arma preparada para dispararle. La policía rastreó el arma hasta su cuñado, Paul Fresor, quien fue arrestado y condenado en 1983 por intento de asesinato. Sin embargo, incluso después de que Fresor fue encarcelado, las cartas continuaron llegando con los mismos patrones de escritura, lo que llevó a muchos a creer que él había sido incriminado. Fresor siempre sostuvo su inocencia y los investigadores nunca pudieron probar sin duda que él era el autor. Más de 1000 cartas fueron enviadas y hasta hoy nadie sabe quién las escribió. El 10 de noviembre de 1979, un agricultor en Caledonia, Nueva York, encontró el cuerpo de un adolescente en un campo de maíz. La víctima había recibido 2 disparos y no tenía identificación. La policía no pudo relacionarla con ningún reporte de personas desaparecidas y durante décadas fue conocida como Caledonia Jane Doe. Su caso persiguió a los investigadores, quienes conservaron sus restos como evidencia mientras la tecnología avanzaba lentamente. En 2015, pruebas de ADN finalmente la identificaron como Tammy Jo Alexander, una joven de 16 años que había escapado de su casa en Florida debido a problemas familiares. Había sido vista por última vez haciendo autostop. Los investigadores creen que viajó hacia el norte con camioneros o viajeros antes de encontrarse con su asesino cerca de Caledonia. Su ropa sugería que alguien la había cuidado en los días previos a su muerte, tal vez alguien en quien confiaba. A pesar de su identificación, su asesino nunca ha sido encontrado. Durante décadas, teorías falsas confundieron el caso. Un reconocido asesino serial, Henry Lee Lucas, incluso confesó haberla matado, pero su declaración fue descartada cuando la evidencia no coincidió. Las autoridades aún revisan muestras de ADN preservadas y piden información al público. Creen que alguien sabe la verdad, pero hasta que esa persona hable, su historia seguirá abierta como una herida en la historia criminal de Nueva York. Emanuela Orlandi tenía 15 años cuando desapareció el 22 de junio de 1983 después de salir de su casa en Ciudad de Vaticano para asistir a una clase de música en Roma. Esa tarde, llamó a su hermana para decir que un hombre le había ofrecido productos Avon y que tomaría el autobús para regresar. Nunca más fue vista. Dado que la desaparición ocurrió dentro del Vaticano, el caso se convirtió en uno de los más misteriosos y controvertidos en la historia italiana. Con los años, surgieron docenas de teorías.
Algunos creían que había sido secuestrada para presionar al Vaticano por asuntos financieros relacionados con el escándalo del Banco Ambrosiano. Otros pensaban que fue tomada por extremistas políticos para negociar la liberación de Mehmet Ali Aka, el hombre que disparó al Papa Juan Pablo II. El Vaticano guardó silencio durante décadas, alimentando la sospecha de que algunos funcionarios sabían más de lo que admitían. Su hermano se convirtió en un crítico abierto y acusó al Vaticano de ocultar evidencia vital. En 2018, cuando se encontraron restos óseos bajo un edificio del Vaticano, muchos pensaron que podrían ser de Emanuela, pero los análisis lo descartaron. En 2019, la familia recibió una pista anónima sugiriendo buscar en el cementerio teutónico dentro del Vaticano. 2 tumbas fueron abiertas, pero estaban vacías. En 2023, un documental de Netflix titulado Chica del Vaticano renovó la atención pública. Ese mismo año, el Vaticano reabrió la investigación por primera vez en 40 años. En 2024, fiscales en Roma revisaron nuevas afirmaciones hechas por una figura en línea, aunque la familia consideró estas declaraciones como sensacionalistas y sin sustento. En 1984, Japón quedó sacudido por una serie de crímenes conocida como el caso Glico Morinaga, uno de los misterios sin resolver más famosos del país. Comenzó el 18 de marzo con el secuestro de Kazuo Saesaki, presidente de la compañía Glico. Logró escapar 3 días después, pero lo que siguió fue aún más extraño. Un grupo que se hacía llamar el Monstruo con 21 caras empezó a enviar cartas amenazantes a ejecutivos de Glico y a los medios japoneses. Afirmaban haber envenenado productos de Glico y exigían dinero para detener los ataques. El pánico se extendió por Japón mientras dulces y productos eran retirados de las tiendas. Supermercados se negaron a vender artículos de Glico, causando una caída enorme en sus ganancias. En mayo de 1984, almacenes fueron incendiados y la extorsión pasó a otras compañías como Morinaga y Marudai. El grupo se burlaba de la policía mediante cartas que describían cómo evadían la vigilancia. La policía organizó una de las mayores investigaciones en la historia moderna del país. Analizaron miles de pistas, examinaron escritura a mano y revisaron grabaciones de seguridad. Una evidencia mostraba a un hombre con gorra y gafas en un posible punto de entrega, pero nunca fue identificado. En 1985, después de un año de amenazas, el grupo dejó de comunicarse y el caso quedó sin resolver. Patricia Meehan era una mujer de 37 años de Pensilvania que desapareció tras un choque menor el 20 de abril de 1989 cerca de Circle, en Montana. Alrededor de las 8:15 de la noche, chocó de frente con otro auto después de conducir aparentemente en el carril equivocado. Testigos la describieron desorientada pero sin heridas cuando salió de su vehículo. Miró al otro conductor y caminó en silencio hacia las praderas. Nunca más fue vista. Equipos de búsqueda rastrearon la zona por días. Encontraron su auto, su bolso y su cámara, pero no su rastro. Sus huellas se perdían a pocos metros. Las autoridades creyeron que tal vez estaba desorientada por un golpe, pero pronto aparecieron reportes extraños. En semanas, hubo cientos de supuestos avistamientos en todo el país. Camioneros, meseras y viajeros afirmaban haber visto a una mujer idéntica a Patricia en lugares como Seattle, Bozeman y hasta Oklahoma. Algunos decían que se veía confundida o evitaba hablar de su pasado. A finales de 1989, la policía había recibido más de 5,000 reportes, pero ninguno confirmado. Una teoría dice que Patricia sufrió amnesia y vivió bajo otra identidad. Otra dice que eligió desaparecer debido al estrés. Su familia nunca dejó de buscarla y siguió pistas durante años. A pesar de todo, no surgió evidencia física y su desaparición sigue abierta hasta hoy. En junio de 1995, una mujer se registró en la habitación 2805 del Hotel Oslo Plaza usando el nombre de Jennifer Feiergate. Mostró un pasaporte belga y pagó en efectivo. Durante los siguientes 3 días, casi no salió de la habitación. El 3 de junio, personal del hotel la encontró muerta en la cama. Tenía un disparo en la cabeza y una pistola en su mano derecha. La policía concluyó que se había quitado la vida, pero desde el inicio surgieron dudas. El pasaporte parecía falso. El análisis forense confirmó que el documento era fraudulento. Ningún registro confirmaba que existiera una Jennifer Feiergate real. Incluso la dirección que dio era inexistente. El registro de la tarjeta electrónica mostraba actividad en la habitación, pero nadie la vio entrar o salir con otra persona. La forma en que fue encontrada desconcertó a los investigadores. Su mano no tenía rastros de pólvora y la trayectoria de la bala era inusual para un disparo autoinfligido.
Aún así, el caso se cerró como suicidio. Con el tiempo, algunos pensaron que podía haber sido una espía. Otros creían que huyó de alguien que la perseguía. Sus pertenencias aumentaban el misterio, con ropa costosa sin etiquetas y solo artículos mínimos. Décadas después, periodistas y foros en línea han investigado el caso, pero no se ha descubierto su identidad. El 30 de junio de 1999, el cuerpo descompuesto de Ricky McCormick fue encontrado en un campo remoto en Missouri. No había signos claros de violencia. En sus bolsillos se hallaron 2 notas escritas a mano con códigos de letras, números y símbolos sin significado aparente. El FBI investigó creyendo que las notas podían contener pistas sobre su muerte. Su unidad de criptografía analizó los códigos durante años, pero nunca encontraron un patrón. En 2011, el FBI publicó las notas para pedir ayuda al público. Expertos y aficionados intentaron descifrarlas, sin éxito. La familia decía que Ricky apenas podía leer y dudaban que él hubiera escrito códigos tan complejos. El caso continúa abierto y el FBI aún espera avances. Ray Gricar era fiscal del condado de Center en Pensilvania. El 15 de abril de 2005 dijo a su novia que saldría a conducir por la ruta 192 cerca de Louisburg. Nunca regresó. Esa noche, la policía encontró su Mini Cooper rojo cerca del río Susquehanna. Dentro estaban su teléfono y algunas pertenencias, pero faltaban su computadora, su billetera y sus llaves. Días después, investigadores encontraron su computadora en el agua y semanas después, el disco duro apareció río abajo. Ambos estaban muy dañados y no pudieron recuperarse. Expertos descubrieron que archivos habían sido borrados antes de que la computadora fuera arrojada al agua. Algunos creían que se trataba de un suicidio porque el hermano de Gricar había hecho lo mismo años antes, pero su familia lo negó. Otros decían que tal vez fingió su desaparición. Otros sospechaban de represalias por su trabajo como fiscal. Su historial de búsquedas incluía frases como cómo destruir un disco duro, pero no se sabe quién las buscó. Fue declarado muerto en 2011, pero su caso sigue abierto. Ray Rivera era un escritor y editor de video de 32 años que trabajaba en una compañía financiera en Baltimore. El 16 de mayo de 2006 recibió una llamada repentina. Salió de su casa y nunca volvió. 8 días después, su cuerpo fue encontrado en un cuarto de conferencias del Hotel Belvedere. Había un agujero en el techo inferior del edificio, lo que llevó a la policía a creer que había caído desde la azotea. Desde el principio, surgieron dudas. La policía clasificó su muerte como probable suicidio basado en la caída. Su familia no estuvo de acuerdo. Rivera estaba recién casado, era feliz y tenía planes. Sus lesiones no coincidían con una caída típica. Su teléfono y sus lentes fueron encontrados cerca del agujero sin daños, lo que parecía imposible en un impacto así. También existía una nota extraña que dejó con referencias a sociedades secretas y números. Algunos creían que era una señal de inestabilidad. Otros pensaban que era una pista. Rivera trabajaba para una empresa cuya actividad financiera había sido investigada, lo que generó sospechas. Pero nunca se encontró un vínculo claro. El caso sigue sin resolver. Madeleine McCann, de 3 años, desapareció el 3 de mayo de 2007 de un apartamento vacacional en Portugal mientras sus padres cenaban cerca. El caso se convirtió en una de las investigaciones de desaparición infantil más publicitadas del mundo. Autoridades portuguesas y británicas trabajaron juntas, pero nunca encontraron a Madeleine. Hubo múltiples sospechosos, incluyendo brevemente a sus propios padres, pero sin cargos. La investigación se centró más tarde en un hombre alemán llamado Christian Bruckner, que estaba en Portugal en ese tiempo, pero su implicación no ha sido probada. En 2025, el caso volvió a los titulares cuando una mujer llamada Julia Wande fue juzgada por acosar a los padres de Madeleine afirmando ser la niña. Pruebas de ADN mostraron que no tenía relación con la familia. El caso sigue activo. Kenny Beach era un aventurero de 47 años que desapareció el 10 de noviembre de 2014 mientras exploraba el desierto de Mojave buscando una cueva misteriosa en forma de M que había filmado antes. Decía que la cueva le producía vibraciones corporales extrañas. Sus seguidores lo animaron a volver. En su viaje final, dijo que haría una caminata rápida para encontrar la cueva. Fue visto por última vez manejando hacia las montañas Chip. Cuando no regresó, su novia reportó su desaparición. Equipos de rescate buscaron ampliamente. Solo encontraron su teléfono cerca de una mina abandonada. Surgieron teorías sobre accidentes, animales y conspiraciones. Hasta hoy, la cueva no ha sido confirmada y Beach sigue desaparecido.
Muchas gracias por ver este video. Si aprendiste algo, deja un like, comenta tus pensamientos sobre cualquiera de los misterios sin resolver que mencioné en este video y suscríbete si te gustaría ver una segunda u otros videos como este. Gracias nuevamente y adiós.